La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos con muchísimo gusto aquí en Radio INA. Soy Rita Abreu y me da mucho gusto que nos acompañen en este programa que realiza el CONACULTA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que en esta ocasión cuenta con la presencia de la doctora Ana Fabiola Guzmán. Ana Fabiola, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar esta mañana con esta investigadora del INA, vamos a hablar de su especialidad, que es muy particular o muy poco conocida, que es la arqueozoología. Quisiéramos saber muchas cosas de esta materia y sobre todo cómo es un día en el estudio, cómo es un día en su laboratorio, así que quédense con nosotros, los invitamos cordialmente a descubrir la arqueozoología. Hemos titulado nuestro programa 50 aniversario del Laboratorio de Arqueozoología, maestro en ciencias Ticul Álvarez Solórzano del INA, precisamente porque está con este aniversario tan simbólico de 50 años de trabajo. Se fundó en 1963 y nos va a explicar Fabiola en qué consiste este laboratorio y quiénes han pasado por ahí, así que estos son los temas del día de hoy. Antes que nada, y como es costumbre ya de nuestro espacio, bueno, saludo también a nombre de Juan Stack, que en este momento no está aquí porque tiene una fuerte gripa, pero del otro lado aquí en la cabina, por supuesto, está Yuridia Contreras, que también apoya esta entrevista desde la cabina. Y bueno, es costumbre de nosotros al hacer una pequeña presentación biográfica. Ana Fabiola, si ves que algo me falta, lo puedes completar. Ana Fabiola Guzmán es bióloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde también cursó y obtuvo el grado de maestra en ciencias. El doctorado lo realizó en la Universidad Autónoma de Madrid, en el programa de Biología Evolutiva y Biodiversidad. Labora como profesora investigadora en el Laboratorio de Arqueozoología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es asimismo profesora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Se ha enfocado principalmente al estudio de los vertebrados en lo general y a los peces en lo particular, con énfasis en la arqueozoología. De esa actividad ha resultado la presentación de 20 conferencias y 49 ponencias, la publicación de 50 trabajos en revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros, la elaboración de 56 informes técnicos, la dirección de 9 tesis de licenciatura y la participación en 40 cursos de 9 asignaturas para biólogos. Pues arduo trabajo. ¿Tienes cuántos años ya en esto? Unos 20 y pico, ¿verdad? Pues en realidad yo me empecé a involucrar en el año de 1988, que fue cuando conocimos al profesor Oscar Polaco, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y bueno, él nos fue de alguna manera integrando en el campo de la biología de los vertebrados, y mucha esta labor la desarrollamos en el laboratorio de arqueozoología. Y bueno, aunque no empecé a trabajar ahí desde el 88, pues empecé ese camino ahí. ¿Te parece bien si empezamos por definir, para los que no hemos tenido la oportunidad de estudiar nada que tenga que ver con ciencias y con estas materias, la arqueozoología? Empezamos por ahí, si te parece. Sí, la arqueozoología o zooarqueología, como dicen en algunas corrientes, en sentido estricto del término, es el estudio de los restos de fauna encontrados en sitios arqueológicos. Y muchos se quedan en esa definición, es nada más pues ver qué es lo que hay, pero en realidad hay que llegar a una interpretación de por qué estaba esa fauna ahí, y entonces la arqueozoología no debe de verse como desligada de otra disciplina que es la etnobiología o etnozoología. Hay que ver qué estaban haciendo esos restos ahí, ¿no? En esos sitios. En esos sitios. Estudiar qué relación tenía con las poblaciones, qué uso se les daba, cosas de este tipo. Cosas de ese tipo, y además podemos rescatar mucha información biológica que a veces de otra manera parecería inapercibida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver si la osteología de esos animales se sigue conservando o hay algunos cambios. Buscar a qué se deben esos cambios, porque a veces son cambios
por el estrés de estar en estado de cautiverio o en proceso de domesticación, o es una anomalía que es normal en la población y se presenta a ciertas edades. Bueno, entonces saca uno mucha información, no nada más antropológica, también biológica. ¿Quiénes practican la arqueozoología, Fabiola Guzmán? Bueno, en México la practican principalmente los biólogos. Y en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, la practican mucho los veterinarios y los arqueólogos, porque ellos están trabajando problemas sobre todo de domesticación. Y nosotros tenemos que empezar por las bases, como en cualquier estudio biológico, ¿quiénes están allí? ¿Qué especies están allí? Entonces, eso en un país que es megadiverso requiere un entrenamiento muy fuerte en el manejo de las zoologías. Entonces, por eso, por lo general, son biólogos los que están involucrados, y más recientemente se empiezan a incorporar arqueólogos, pero bueno, siempre recurren a que los apoyemos en alguna parte porque les es difícil. Los grupos más frecuentes en un registro arqueológico son los conejos, el guajolote, el venado. Entonces esos grupos de cierta manera son los grupos a la vez más sencillos de comprender osteológicamente, pero todo lo demás que esté involucrado en el uso que fue usado por el hombre en el pasado, pues ya ahí se quedan en blanco, ¿no? Claro. ¿Es el caso de tu disciplina, a donde tú fuiste específicamente hacia los peces? Hacia los peces, sí. ¿Hay muchos estudios de eso? ¿Cómo es el avance en esta parte? Bueno, eso tiene que ver con la evolución histórica del laboratorio. Entonces, bueno, el laboratorio surge en 1963, pero ya tenemos antecedentes previos desde 1952, cuando precisamente para tratar de entender el poblamiento de temprano del continente americano por el hombre y tratar de entender sitios en el norte de México que no se caracterizan por tener esta monumentalidad de arquitectónica ni complejidad de cerámica, pues entonces se crea una dependencia abocada a esos materiales no tradicionales como la cerámica ni la arquitectura. Y dentro de ese laboratorio hay gente que es contratada para abordar los temas paleontológicos, en concreto Manuel Maldonado Coerdel. Él era un zoólogo, un naturalista en general, ¿no?, por así decirlo, porque abordó diferentes disciplinas y con él comienza a atacarse ese problema. Cuando ya se decide incorporar la visión europea de hacer un estudio integral de este tipo de sitios para entender el ambiente en que se desenvuelven los hombres y cómo usaban ese ambiente y cómo evolucionaron en ese ambiente y por qué ese ambiente fue el que escogieron, se empieza a estructurar esa dependencia para integrar laboratorios. Entonces ahí es cuando ya adquiere formalmente la estructura del laboratorio, pero los problemas que atacan son básicamente los mismos: entender la relación con la megafauna, que eran mamíferos sobre todo. Y bueno, a la par también se fueron estudiando materiales de otros sitios que tenían que ver con vertebrados terrestres. Y la persona que estuvo al frente de esos primeros años, Ticul Álvarez Solórzano, era especialista en vertebrados terrestres. Cuando empiezan a salir materiales de peces, son canalizados a otras instituciones. Y esa situación duró hasta entrado la década de los 80, cuando viendo que están con los mismos problemas, porque es un punto de vista no tradicional de estudio de los peces se estudian externamente básicamente y solamente en los últimos años se ha hecho un énfasis en la osteología, pues entonces estaban igual que nosotros, sin conocer bien la osteología. Entonces era lo mismo que ellos estudiaran eso a que o nosotros mismos, ellos o nosotros mismos los estudiáramos. Y fue entonces que el profesor Oscar Polaco, en esta segunda etapa del laboratorio, empieza a fortalecer mucho la infraestructura de las colecciones y a colectar peces. Él es más conocido por sus trabajos mastozoológicos, pero en su vida académica estudiantil abordó muchos temas, se interesaba, era una gente muy curiosa, y uno de los grupos que incluso estuvo a punto de hacer de tesis ahí fue con los peces. Entonces, no fue muy difícil el que él impulsara esa área, y bueno, estuvieron otras gentes antes que yo, pero finalmente como que yo fui la que más tesón y más tiempo pude dedicarle a eso y finalmente incorporarme, ¿no? Entonces, a eso es tu especialidad en concreto, los peces, ¿no? Los peces.
Cuéntanos, ¿cómo es, por ejemplo, un día de trabajo en el laboratorio? ¿Cómo llegan a ti las especies o tú haces trabajo de campo y luego llegas y haces, porque pasa por varias etapas, ¿no? El trabajo antes de hacer la identificación, la clasificación. ¿Cómo es, más o menos? Bueno, son diferentes fases que en muchas ocasiones hemos tenido que trabajar al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que recibir los materiales arqueológicos y decir mágicamente esto es, ¿no? Para eso tendríamos ya que en México estar muy adelantados en esa área del conocimiento de los restos, no nada más de los peces, de muchos grupos, ¿no? De vertebrados. Pero como no es así, entonces existen grupos de los que se conocen más la osteología que de otros. Esos, bueno, son relativamente sencillos de abordar, pero hay muchos otros que sí requieren, pues, hacer un estudio más profundo. ¿Y cómo hacemos ese estudio? Pues obteniendo los ejemplares y empezándolos a procesar, y por eso es muy importante que alguien que quiera estar vinculado en esta área empiece desde abajo. Y empezar desde abajo es salir a colectar los animales. Hemos nosotros colectado directamente a los peces con redes, sobre todo, o hemos ido a sitios de campamentos pesqueros a ver qué están sacando, porque, bueno, obviamente nosotros con nuestro esfuerzo podemos tener acceso a ciertos ambientes, sobre todo cercanos a la costa, pero si queremos obtener especies más lejanas va a ser más difícil. Entonces tenemos que buscar otras vías y vamos a los campamentos pesqueros, vamos a los barcos, vemos los desembarques, vamos a los mercados de las localidades y tratamos de obtener los animales en los sitios mismos. Otra posibilidad ha sido también en el mercado de la Central de Abastos de la Ciudad de México, pero si nosotros a la larga queremos establecer fechas de muerte de los o temporadas de muerte, épocas de muerte de los animales, los peces tienen una característica, van creciendo como los árboles, ¿no? Entonces van depositando estructuras de crecimiento anuales. Y bueno, si uno conoce cómo se comportan esos anillos, puede establecer temporalidades de crecimiento, de menor crecimiento, y ver a qué temporalidad está asociada cuando ese pez fue capturado y dejó de crecer. Entonces, por eso es importante que esos materiales los obtengamos de las localidades mismas para tener las fechas de muerte más aproximadas. Hacemos entrevistas con los pescadores, por ejemplo, hemos estado buscando mucho el pez sierra, el pristis. Cuando empezó el proyecto del Templo Mayor se consiguió un material que se iba a exhibir, un material reciente, pero de ahí a la fecha, eso ha de haber sido también en los años 88, 90. De esa fecha entonces hemos estado buscando esos materiales y no han aparecido. Y bueno, tenemos que hacer las entrevistas con las gentes para que nos describan los ejemplares y con eso confirmar que sí están hablando ellos de lo mismo, porque a veces uno les va dando la respuesta, ¿no? La entrevista es que ellos mismos te vayan dando la información y tú vas diciendo, sí, aquí todavía hay, o no, ya aquí no se encuentra. ¿Y por qué en especial del pez sierra, Fabiola? El pez sierra es un pez que fue muy utilizado en las ofrendas del Templo Mayor. No tengo un registro así sistemático, pero las ofrendas del complejo A era el pez que compartían las 11 ofrendas. Otras ofrendas eran más rico en otra cosa, en otra era el único pez que había. Entonces, también en ese estudio que yo hice de mi tesis, llegué a comprender que es un monstruo que está asociado con el océano. Y eso lo revisé, lo pude entender porque leí un trabajo sobre etnología en la Huasteca, en donde hablaban del señor del océano, y el nombre que recibió ese señor en esa región era Zipaquitli. Entonces con eso ya me encajaba bien el esquema que siguieron los mexicas, porque ellos tenían las dualidades, y la gente, pues, por lo que comentaba la obra de Sahagún, no sabía de qué estaba hablando cuando se refería a Zipactli o a Zipaquitli, si era un cocodrilo o era un pez sierra. Para mí era claro que era un pez sierra porque el dibujo que está asociado al término Zipaquitli era un pez sierra, pero siempre quedaba esa duda porque en otras partes ya no usaba el término nada más Zipactli y estaba más asociado con otra cosa que un pez sierra, ¿no? Entonces, para mí están representados los dos seres en muchas de las ofrendas, hay cocodrilo y hay peces sierra.
Y son peces que todavía en la actualidad existe mucha duda sobre cuántas especies existen en realidad en México y en el mundo. Y por eso requeríamos también nosotros ver cuál de las especies estaban representadas para poder ver si podíamos aportar algún dato biológico, pero bueno, no tenemos suficiente material todavía y quién sabe si lo llegamos a tener, porque al parecer está extirpado ya de nuestro país esa especie. O sea que si estamos hablando de esos peces y sus contextos, uno es, como tú decías, los sitios arqueológicos, en este caso el Templo Mayor, ¿no? ¿En qué otro punto has hecho estudios o qué otras referencias tienes de otros lugares donde se pueden estudiar estos fósiles, estos peces, pero en forma de fósil, ¿no? Porque es distinto de los contextos que nos platicabas de ir con los pescadores, de estar en los lugares donde están todavía. Bueno, esta primera fase, antes de pasar a la tuya, a la segunda parte, es lo que nos permite construir nuestro marco de referencia, con lo cual vamos a poder trabajar lo demás, lo arqueológico y lo fósil. Entonces, pues sí he trabajado otros sitios. Yo diría que soy de las pocas personas que ha trabajado varios sitios con peces. Algo que es muy importante en muchas disciplinas y que afortunadamente en nuestro laboratorio se ha practicado mucho es la recopilación de la información, establecer los estados del arte. Cuando empezó Maldonado Kuerder, por ejemplo, a involucrarse mucho en esto, él saca uno de los primeros catálogos sobre fauna fósil de vertebrados y de otros, de vertebrados básicamente, sobre todo de mamíferos, pero también saca de anfibios y reptiles. Él tenía también interés por esos grupos. Ticul Álvarez lo vuelve a hacer cuando él retoma el laboratorio. Y nosotros más adelante también lo hemos hecho con otros grupos, lo hemos trabajado con peces, con anfibios y reptiles y con la mastofauna del Cuaternario, a través de diferentes proyectos que hay en el laboratorio. Entonces eso te permite conocer hasta dónde se ha avanzado, las deficiencias y seguir construyendo la infraestructura con la cual tú vas a comparar tus hallazgos. En ese sentido, pues sí, los peces se conocen de pocos sitios. En ese entonces se conocían aproximadamente 50 sitios. Ahorita tenemos registros a 20 años de trabajo, casi de cuando se hizo esa tesis, que fue por ahí del 92, si no mal recuerdo. Se han duplicado los sitios y se han incrementado el nivel de precisión de la identificación de sus materiales. ¿Y gracias a qué? Gracias al trabajo que hemos hecho con las colecciones. ¿Sí? Entonces quizá no tengamos muchísimas más especies, pero sí tenemos ya una mejor certidumbre de qué especies están involucradas. Claro. Perdón, a ver. Y bueno, con la parte paleontológica, sí. Bueno, en México se han estado localizando depósitos fósiles del Mesozoico y bueno, esa es una área que queda por fuera de nuestro alcance, porque nosotros básicamente nos enfocamos a la temporalidad en que el hombre ocupó el territorio, ¿no? Entonces el Cretácico, el Jurásico, Triásico y Cretácico quedan por fuera y eso lo estudian otras áreas. Pero nosotros sí estamos muy involucrados con material del Cuaternario. Y cuando, existía la idea de estudiar las cuencas, porque esos eran sitios naturales donde se podía establecer campamento de los humanos, pues si aparecían restos en esas zonas, pues se estudiaba. Y una de esas zonas fue Chapala. Entonces, en ese entonces se estudió el material a través del doctor Álvarez del Villar, que era el padre de Ticul Álvarez. Él era en ese entonces uno de los pocos ictiólogos de aguas continentales. Y ya había estudiado previamente material fósil de Centroamérica. Entonces, dado que aquí no tenemos la especialidad en vertebrados acuáticos, se canalizó a otra dependencia. Y actualmente seguimos siendo de los pocos sitios en donde tenemos las suficientes herramientas. He recibido recientemente la solicitud de gente de asesoría, pues para ayudarlos, ¿no? Porque la osteología, aunque conociendo uno los patrones normales en los peces, puede uno llegar a predecir, es este hueso, aunque no sé de qué grupo es, pero es este hueso, sí cuesta trabajo, ¿no? Es un conocimiento como en cadena, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Yuridia que creo que es muy interesante, que es, ¿qué apoyo puede brindar el trabajo de los arqueozoólogos al conocimiento de los mitos y leyendas de los grupos indígenas actuales? Bueno, pues es rastrear qué tan conservado o qué tanto se mantiene esa tradición desde
si antes existía esa tradición o no. Entonces, lo podemos ver en los grupos seris. Estuvimos yendo mucho allá porque un compañero mío estaba trabajando allá, estaba contratado por el Instituto Nacional Indigenista y además tenía interés por ver cómo ellos hacían sus coritas usando punzones de venado, pues entonces ya pues están usando un elemento de la fauna y bueno, se intentó hacer un estudio y a la par que íbamos allá conseguíamos peces. De las cosas que sabemos que ha habido es aunque no sea propiamente de los mitos y tradiciones, sino de cambio de costumbres, es que era un pueblo que no era pescador. Y al no ser pescador, pues no tenía que ver con las conchas, ¿no? Entonces todo lo que surja nuevo sobre lo que digan sobre la tortuga laúd y demás debe ser una costumbre nueva, porque ellos eran más terrestres que costeros. ¿Cómo se vuelven pescadores? Pues al restringirse su territorio a la franja, esa franja cercana al mar, y al no tener ya acceso a sus recursos tradicionales, ¿no? Al ya no haber tanta población de lo que ellos consumían, como el borrego cimarrón, el berrendo, el venado, ¿no? Entonces tienen que volverse pescadores. Y había también algo muy interesante porque, bueno, en la mentalidad occidental pues les construyeron casas y se las querían cobrar. Ellos dijeron, si yo nunca te pedí la casa, yo siempre he vivido en mi choza. Entonces pues ahí estaban las casas y finalmente les cedieron las casas y ellos las ocupaban sobre todo en invierno, ¿no? Entonces de esa manera pues, se pueden ir rastreando muchas de las mitos que existen actualmente y ver qué tan moderna puede ser la incorporación o qué tan antigua. Ahora, lo que resulta interesante, y a lo mejor esto tiene vínculo con el rollo con el asunto de las colecciones, la importancia de las colecciones, es que ustedes trabajan en el laboratorio juntando, me imagino, clasificándolas, y ese es todo un trabajo que tiene que ver a lo mejor con revisión de códices, con confrontación, con comparación, como lo que tú nos decías. Algo me estabas platicando antes de entrar al aire sobre las formas en que han sido dibujados los peces y sus nombres y todo esto. Bueno, en la búsqueda de no nada más llegar a la identificación y decir qué restos son y demás, sino saber por qué están ahí, hay que rastrear. Y a mí me parecía muy interesante lo que yo había leído antes, cómo era la antropología que se practicaba en México, la antropología en sentido amplio, ¿no? Donde estaba incluida la arqueología, en donde la arqueología no se tocaba con la historia no se tocaba con la lingüística, nada de eso. A nosotros se nos hace bastante raro eso, siendo biólogos, porque siempre nos han acostumbrado a verlo siempre de una manera integral. Entonces, si esta es especie, pero a ver, ¿de dónde viene esa especie? ¿Cuál es su especie hermana? ¿Por qué llegó especial? ¿Por qué muchas cosas? Entonces, tratamos de entender a la especie y eso tiene que ver, por ejemplo, con planes de manejo, ¿no? Entonces, si una especie fue erradicada de una zona y deciden reprobar, momento, porque primero vamos a ver si esta población que tú quieres introducir debe de ser introducida ahí, aunque aparentemente sea la misma especie, porque las historias evolutivas que siguió cada población puede indicarnos cosas diferentes, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a verlo así, por lo mismo no era para nosotros extraño pues el tratar de buscar una explicación por qué estaban esos materiales allí, y entre ellos poder revisar desde un punto de vista bastante práctico, quitando, nosotros no manejamos, y me declaro incompetente, esas cuestiones ideológicas, pero sí tratar de ver qué peces podrían estar apareciendo representados en los códices, ¿no? Entonces es un ejercicio de reconocer qué atributos son biológicos, netamente biológicos, y cuáles son fantásticos y que tienen que ya ver con otras cuestiones, ¿no? Que nuevamente ya esos deberán de ser abordados por otros especialistas. Pero encontramos las pautas para poder relacionar esto. Y lo que te comentaba, pues era que la gente siempre había despreciado de alguna manera lo que mencionaba Sagún o lo que sus informantes le habían dicho, ¿no? Porque él, recordemos que entrevista a los sabios ancianos que sobrevivían y ellos le iban platicando pues de lo que recordaban, y pues esos sabios recordaban esos peces, ¿no? Que curiosamente están entre los más usados en las ofrendas que yo estudié, entonces quizá por eso los recordaban más. Entonces los recordaban más y se los describieron a gente joven que a lo mejor nunca había visto ese pez, y dijeron, bueno, ¿cómo represento a este pez, no? A un totomichín, pues un pez ave, pues un pez como cara de ave, ¿no? Y entonces por eso decía la gente, es que esos son animales que no existen. No, sí existen, pero la representación es literalmente la traducción, y hay que leer todo lo demás que dicen
para poder llegar a interpretar. Entonces hay una confusión que se generó por Rafael Martín del Campo en el Chimalmichín. Él decía que por la parte apoyado en el español de Sahagún, que era una tortuga, y pues lo asocia a cierta tortuga. Pero si uno ve la imagen y ya lee la transcripción en náhuatl, siempre dicen que es un pez, y la imagen es de pez. Entonces hubo un problema en la traducción española que se hizo desde su origen en Sahagún, que lleva esa confusión. Pero yo lo veo y digo, es este pez que aparece comúnmente en las ofrendas. Y así vamos tratando. Que sea tortuga. Yo descarto que sea tortuga. Claro. Voy a recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio INA que estamos platicando con la doctora Ana Fabiola Guzmán, que ella es arqueozoóloga, que nuestro tema tiene que ver con su trabajo en específico con los peces, que es la ¿cómo se llama esta especialidad? Arqueoictiología. Arqueoictiología. Y estamos, por supuesto, también recordando los 50 años de un laboratorio muy importante de Lina, que es el Laboratorio de Arqueozoología, maestro en ciencias, Ticula Álvarez Solórzano, lleva el nombre de su fundador precisamente. Y estos son los temas que estamos abordando el día de hoy aquí en esta cabina de Radio INA. Pregunta Yuridia que si además de tu trabajo, el trabajo que realizas con los restos de los peces, ¿qué otras especialidades se trabajan en este laboratorio de arqueozoología? Bueno, trabajamos con las evidencias que van recuperando, y si la evidencia es una concha, entonces tenemos gente que se ha formado en el estudio de concha y tenemos una pequeña colección, dado que trabajar con concha es más fácil que trabajar con peces relativamente. ¿Por qué? Porque a los moluscos lo que más se ha colectado por los biólogos ha sido la concha, además de cuerpos, pero sobre todo concha. Entonces, colecciones en instituciones biológicas con conchas hay muchas más que colecciones osteológicas. Entonces, y porque además existen más atlas sobre esa estructura. Entonces, ejemplares relativamente completos es fácil llegar a aproximarnos de esa manera y ya nada más acudir, si no lo tenemos nosotros, a ese sitio que nos permitan verificar de quién es. Cuando ya hablamos de material trabajado, ahí tenemos más problemas, y por eso, junto a las colecciones de comparación y la paleontológica, tenemos una colección más que es la arqueozoológica. Esa colección arqueozoológica está compuesta por los materiales de los diferentes sitios arqueológicos en donde han querido que se quede allí. Obviamente, al ser un departamento de prehistoria y tener un componente de arqueólogos que estaban excavando, los materiales que ellos excavaron están allí. Pero también al fragmentarse el INA para tener mayor capacidad de respuesta en los estados, también nos han llegado materiales y nos han pedido que se queden ahí, a veces nos piden que se retiren. Entonces esos materiales nosotros también constituyen una muestra comparativa, porque podemos ir viendo esas partes rotas y compararlas con material muy trabajado. Y la idea es terminar de incorporar las colectas que se han hecho para empezar a trabajar cortes, empezar a ser más sistemáticos en ese estudio, ¿no? Otras especialidades, bueno, pues tenemos todos los vertebrados, ¿no? Tenemos no nada más los peces, en sentido amplio también están los tiburones, es otro tipo de pez, y las rayas, están los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos. Y de estos grupos se abordan varias vertientes, la paleontológica, la arqueológica y también la moderna. De hecho, tenemos a veces que hacer estudios biológicos para poder dar respuesta a las otras preguntas. Y como por ejemplo de eso sabíamos por ahí que decían que la hiperostosis, que es una condición que se presenta mucho en peces, que es una deformación de los huesos, pero sin necesariamente ser patológico, sabíamos que era especie específico, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos ciertas deformaciones, podemos saber qué especie es. Pero para poder comprobar eso, pues hay que ver cuáles son los patrones, y se tuvo que hacer toda la revisión de la colección para ver qué especies presentaban esa condición. Y cuando afortunadamente teníamos series de diferentes edades, podíamos ver la evolución de esa deformación. Y entonces podemos ya comparar cuando aparezcan esos materiales y saber qué especies son. Oye, ¿y tú has estudiado algo del tiburón? Me llamó la atención ahorita que lo mencionas. Algo, muy poquito, pero sí. Pero a ver, cuéntanos algo del tiburón. Bueno, pues queda comprendido dentro de esta recopilación general que se hizo sobre los peces. Entonces, cuando se hizo esa recopilación, había 4 preguntas básicas. Entonces era,
qué sitios tienen presencia de tiburón, o no nada más de tiburón, de peces, qué especies son, qué información se ha obtenido arqueológica básica y qué otro tipo de análisis se les han hecho, ¿no? Entonces se encontró que los tiburones eran de los grupos que aparecen con pocos materiales, pero aparecen en muchos sitios, ¿no? Entonces pues es algo importante dentro del uso o de los recursos que tenía el hombre. Era un elemento importante, no nada más en la parte de alimento, también está incorporado en rituales, en entierros, en representaciones. En la zona de Chiapas y de Tabasco hay yacimientos del Mioceno, en donde hay una forma gigante que es el pariente gigante del tiburón blanco. Entonces, el tiburón blanco actual es grande, ese era enormemente más grande. Qué susto encontrarse con ese pez. Entonces, ellos decidieron tomar esos elementos para incorporarlos en sus ofrendas también, reconociendo que eran de un tiburón. Entonces los colocaron ahí. Entonces ocupaba un sitio importante también en su cosmogonía, aunque yo no puedo decir todavía exactamente por qué. Quizá tenga que ver con los monstruos marinos, con la cuestión de la creación de la tierra, pero hasta esa fase no he abordado yo. Yo no he abordado. Entonces, ¿han encontrado en sitios arqueológicos, en ofrendas, particularmente el pez sierra, hasta ahorita nos lo has mencionado, Ajá. el cocodrilo, Ajá. en este caso el tiburón? Sí, bueno, las ofrendas del Templo Mayor son unas ofrendas muy particulares. El Templo Mayor fue un sitio muy importante porque es de esos momentos en que se reúnen varios eventos y permite dar salida a algo en cuestión, ¿no? Entonces, en esos años, lo que se venía haciendo a nivel mundial era preparar mejor a la gente que estudiaba ese tipo de materiales. Y bueno, porque se venía haciendo lo tradicional, ¿no? Se daban estos restos a gente que se dedicaba en realidad a otras cosas. A veces no tenía tiempo de estudiarlos o daba algo muy somero, entonces decían que era momento de empezar ya a ser más riguroso también en su análisis, riguroso también para poder establecer comparaciones en diferentes lados, métodos semejantes de obtención para poder hacer las excavaciones, muchas cosas, ¿no? Esto se viene gestando desde los finales 50, 60, 70. En el 63 se crea nuestro laboratorio, ¿sí? Siguiendo esas corrientes. La estructura del departamento de prehistoria pues respondía a lo que ya había comentado, pero ya la estructura de división en laboratorios, tener secciones de laboratorios, va siguiendo esa corriente de incorporar el paleoambiente como un componente importante para entender la evolución cultural. Entonces se incorpora, o sea, está en los inicios de toda esta corriente que a nivel mundial se viene dando. Y bueno, ya para ese entonces, en el 78, tenía poco tiempo de haberse incorporado el profesor Oscar Polaco allí, que es una gente que viene con mucha energía, con mucha curiosidad, que estudia muchos grupos, domina muchos grupos y entiende la importancia del Templo Mayor como sitio que nos va a permitir despuntar a la arqueología. También surgen otros sitios, porque también recordemos que en esa época estaban muy influido todo el enfoque por la cuestión dialéctica y se están estudiando sitios que no sean monumentales y resulta que localizan un sitio en Sonora que da abundantes restos. Entonces tenemos un sitio abierto con abundantes restos y un sitio con muchos contextos cerrados con abundantes restos que son idóneos para explorar todo lo que en teoría se puede hacer en arqueología. Por eso es muy importante el templo y por eso sabemos mucho del templo, porque se hizo ese ejercicio muy duro con el templo. Y con otros sitios hasta donde nos ha permitido, porque un contexto abierto nos mete muchas variables y nos fragmenta muchos materiales, y acá aunque por elementos mayores podemos decidir qué especies son, muchos de los restos minúsculos, si pertenecían nada más a una especie, seguro que este resto minúsculo es de esa especie, ¿no? Característico. Ahorita yo tengo el problema de una ofrenda que es la 125, que son 2 botetes de géneros diferentes y tienen el mismo tipo de protección, son las espinas dérmicas. Y pues no sé a cuál de los dos pertenezca cuando los encuentro mezclados. Pero de que es de alguno de los dos, es de alguno de los dos, ¿no? Bueno, pues
Tienes trabajo para rato. Ay, sí, luego me dicen, pero es que déjenme descansar un rato, ¿no? Oye, también Yuridia tiene otra duda. Ajá. ¿Quiénes consultan el laboratorio? ¿Qué datos les aportan? ¿Qué condiciones necesitan para su conservación? También estas colecciones. Nos has hablado más o menos de las condiciones físicas que tiene el laboratorio y dónde se encuentra. Es el momento quizá antes de abordar el 50 aniversario. Sí. Bueno, pues como cualquier área, empezó de manera muy modesta. De hecho, se compartían espacios con otras especialidades, hasta que, bueno, los mismos materiales que se van recuperando van señalando la pertinencia de aislar estos materiales, ¿no? De que tengan su lugar propio. Entonces, lo que más ocupas siempre serán espacios, serán las colecciones. Uh-huh. Los cubículos son, pues, áreas más pequeñas. Y yo cuando conocí el laboratorio estaban en un ala muy larga, que ahorita es el área de cubículos, y ahí estaban todo. Ahí estaba la colección, bueno, no todo, ya se había sacado la colección paleontológica, ya estaba en otra área, pero me han mostrado fotografías en donde la colección paleontológica estaba ahí. ¿Son como cajones? No. ¿Como recipientes? Como... No, depende. La colección paleontológica, por ejemplo, está tanto en estantes como en cajoneras, especialmente diseñadas, son cajoneras de colección. La colección de arqueozoológica está sobre todo en estantes, y la colección de comparación está en estanteros y cajas de colección, sobre todo por los materiales más pequeños que permiten guardarlo y sistematizarlo. Los más grandes estarán afuera, no es práctico guardarlos en cajas. Entonces yo cuando llegué allí ocupaban tres cuartos, el general donde estaba la biblioteca, la colección, las computadoras, los cubículos, el área de preparación de esqueletos, todo. Y la otra área era la zona de la colección paleontológica y una pequeña área de bodega de materiales de colecta. Con el tiempo ya hemos incrementado el espacio y estamos en un edificio colonial que que tiene una arquitectura que hace que se autorregule mucho de las condiciones ambientales, que en otros lados, si estuviéramos en otro lado, quizá tuviésemos problemas de crecimiento de hongos o mucha humedad o ratas o qué sé yo. Entonces crea una estabilidad ambiental. Hubo un año en que sí no lo logró mantener el edificio, fue un año, creo que en 2004, que hizo mucho calor por todos lados. Y entonces ahí sí yo permití que se abrieran las puertas principales de la colección para que saliera el calor y eso permitiera la termorregulación. Pero de otra manera están en situación aislada, con temperatura estable, es muy fresco. Entonces son sitios idóneos para estas colecciones, porque de otra manera requeriríamos mucho mantenimiento, que bueno, pues no siempre es posible tener ese dinero. Claro. Uh-huh. ¿Quiénes consultan estos acervos? Bueno, son colecciones básicamente para nuestro uso, pero cuando han requerido gente de su uso, pues hemos permitido el acceso, pero les decimos que nos tienen que plantear qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque a veces es nada más, ya como en el caso que le digo de las conchas, ¿no? Ya nada más quiero saber cuál de estas dos conchas es, ¿no? Cuál de estas dos especies se trata. Y bueno, pues si las tenemos disponibles, se las prestamos en ese momento y él se queda estudiando solo y todo eso. Pero hay veces que creen que es una manera de agilizar el asunto, que dicen es que conseguí un tesista y pues quiero que revise el material. Al momento el tesista no tiene experiencia en esto y no se le puede dejar solo. Si realmente queremos que esto avance, tiene que ser en colaboración con nosotros, bajo una asesoría, y entonces el tesista entra y se le está conduciendo en ese análisis. Y ha sido muy interesante porque se dan cuenta, porque creen que va a salir más rápido que no, que se tarda igual o más de tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces por eso ha sido interesante el ejercicio, ¿no? Claro. Porque creen que es porque sí estamos saturados de tiempo, pero una vez que empezamos con el estudio, pues nos lleva al tiempo natural de estar trabajando. Uh-huh. Ahora, el equipo con el que cuenta, el equipo humano con el que cuenta este laboratorio, Ticula Álvarez, ¿cómo le gustaría, cuál sería la forma idónea de celebración de un aniversario de medio siglo para los investigadores? ¿Qué les gustaría realizar? ¿Cuáles serían las maneras, de alguna manera, de que su trabajo tuviera también una forma
de premiación en el sentido moral del término, ¿no? O sea, ¿cuál sería la forma de celebrarlo? Bueno, hay varias maneras, pero nosotros básicamente nos vamos a enfocar a dos. Una de ellas la hemos estado resolviendo y afortunadamente pudimos concluir una de ellas el año pasado, que es mejorar la infraestructura. Entonces ya estábamos demasiado amontonados en el área de cubículos principales. La biblioteca es algo, bueno, no es biblioteca, es un acervo anexo, es un acervo documental que incluye tanto la parte de publicaciones como los archivos. Entonces, y eso es importante en cualquier colección. Como nosotros te comento que tenemos esta visión integral de una colección, de que una colección no es un sitio de almacenaje donde ya quedan cosas, sino que se está reusando. Y una colección tiene vida por ese uso, pero la colección por sí misma no te va a ayudar, sino que tienes que tener varias otras cosas que te apoyen, es ese acervo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el acervo ha crecido muchísimo. Creo que somos el mejor acervo en cuanto a pleistoceno de vertebrados se refiere, en donde está reunido casi todo lo de vertebrados y también mucho de moluscos terrestres, marinos y continentales. Entonces, pues ya, y sí ha crecido el personal poco a poco, de empezar con 1, luego ser 2, 3 investigadores, llegó un momento en que éramos hasta 6, y tenemos una población de estudiantes también, entonces era un espacio realmente insuficiente y no podíamos organizarnos. Entonces lo que se ha logrado en estos 3 últimos años fue mejorar la infraestructura a través de irnos al techo. Entonces hubo tapancos. Uh-huh. Y se trabajó muchísimo para que empezáramos el año. No sabemos en qué mes se fundó el laboratorio, pero dijimos, bueno, que el año se empiece festejando con que el laboratorio ya tiene esta mejor infraestructura en esta área. Seguimos trabajando en conseguir infraestructura para las otras colecciones, otros entrepisos, la paleontológica ya tiene un tapanco, pero eso yo creo que es una buena celebración para el laboratorio. Una mejora en el mantenimiento de sus instalaciones. Tenemos un piso de madera que tenía 30 años y los arquitectos decían, es que no, eso en 30 años ya no existiría, es que lo cuidamos mucho y como queremos que viva otros 30 años mínimo, pues hay que darle su mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces eso yo creo que fue una manera de conmemorar, poder dar continuar vida al laboratorio. La otra son celebraciones académicas y bueno, queremos hacer una pequeña reunión en septiembre para pues dar a conocer a la comunidad estas cosas, estas fases de trabajo que no se ven en el laboratorio o que la gente no ve, y a la vez presentarles algunas líneas que se desarrollan. Entonces tenemos compañeros que están muy enfocados a la fauna del cuaternario. Entonces, bueno, él presentará algo en relación a la fauna del cuaternario. Otros compañeros están trabajando muchos aspectos del Templo Mayor, presentarán cosas del Templo Mayor. Yo les había propuesto 3 temas y creo que me voy a decantar por esto de los peces en estas 2 fuentes. Y bueno, también tenemos 2 conferencistas magistrales. Uno de ellos estuvo en los primeros años de laboratorio haciendo una estancia para estudiar la fauna de origen sudamericano, la fauna fósil de origen sudamericano que se había obtenido en México. Pues porque siendo estudioso de esa disciplina en Sudamérica, pues quería entender qué pasaba acá en México, y hizo estancias y nos presentará alguna conferencia. Y otra colega que estuvo trabajando también en el laboratorio en sus inicios. Entonces creemos que pues con esta presentación, compartiendo estas cosas con la comunidad es una forma, y se concluiría hasta el año que viene en una publicación. ¿Cuándo se llevarán a cabo las conferencias? En septiembre, creo que es la semana del 10. Ajá, pero ya desde septiembre, y después se pueden precisar estas fechas para todos los interesados. Bueno, pero a propósito, estas son áreas que atraen mucho a los jóvenes, esta, digamos, colindancia o esta unión de disciplinas entre la biología y la arqueología. Aparentemente sí, porque, bueno, cuando uno les platica las cosas, los resultados así bonitos, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Pero ya cuando tienen que trabajar la talacha es cuando empiezan a ya no querer ir, porque pues parece, yo les digo, pues ¿qué creen que Indiana Jones nada más sabía así las cosas porque las adquiría por ósmosis? No, en alguna etapa de su vida que no muestran en las películas tuvo que ponerse a estudiar muy duro y hacer las cosas por sí mismo para poder entenderlas y poder ya tener su marco mental para poder entender fácilmente que cuando veía algo, ¿no? Entonces esa fase dura es la que ya le rehuyen.
La que no está tan atractiva, sobre todo ahora que todo quisiéramos que fuera tan rápido. Sí, pero es muy instructiva y es lo que no logramos luego hacerles entender, que es una fase en que van a invertir, que a lo mejor va lento, pero más adelante es lo que les va a dar la rapidez. Entonces, yo en la práctica de mi curso de paleontología les llevo material para que consoliden y ellos tienen que ser sensibles. Les digo, es una parte artística esta fase, porque ustedes tienen que ser sensibles a ver el cambio del hueso, cómo está antes de ser consolidado, antes de ser limpiado, lo frágil que se siente y cómo va evolucionando y cómo queda al final, y lo tienen que acariciar. Me acuerdo mucho que un arqueólogo, un paleontólogo, un geólogo de la Universidad de Michoacán le decía, también le tienen que cantar y todo eso para dejar que se convenza que se saque la tierra. O sea, tienen que realmente con amor, hacerlo con amor. Y una vez que entiende, y él así muy desesperado, y una vez le metió el taladro y perforó el material, y al día siguiente que yo fui a ver quién fue el culpable de esto, bueno, ya ven por qué les digo que no puede hacer así las cosas. La tierra no te está, si tú no conoces la anatomía del animal, tú no puedes predecir cómo puedes hacer esa introducción de ese objeto. Por eso entonces el trabajo de que primero conozcas el objeto, lo acaricies, sientas la curvatura, sientas cómo evoluciona el material, porque eso más adelante te permite dirigir los trabajos. Y por supuesto que por eso no tenían que perforar. No se debe llevar una regañada severa. Sí. Sí, yo creo que la biología está cerca de lo artesanal, ¿no? Así Hay como muchos nos lo aspectos, describes de pronto. Pues se antojan mucho esas carreras. Ahora, por otra parte, un investigador pues no deja de estudiar nunca. No. Así es también algo con lo que hay que saberlo previamente, sí, ¿no? Exacto. Bueno, pues déjenme saber qué tiempo tenemos. Yo creo que sin duda los titulares, el mismo nombre del doctor Ticul Álvarez Solórzano, has mencionado también a Óscar Polaco, pues de alguna manera le dan nombre, son como los maestros. ¿Algo más que quieras agregar del trabajo de ellos, de la importancia de ellos en toda esta tarea que ustedes heredan? Sí, bueno, algo que fue muy importante en ellos fue su amor por el trabajo de campo, y que les permitía conocer las condiciones en que viven los animales, y cuando llegaron a tener contacto con las comunidades, conocer cómo son las comunidades, ¿no? Y eso permitía pues desechar teorías, ¿no? Les permitió tuvieron una formación muy fuerte dentro de la taxonomía de los grupos. De hecho, el maestro Óscar fue reconocido como de los pocos especialistas en micromamíferos. Y entonces, bueno, aunque no sean de los grupos que tradicionalmente salen en abundancia, de repente salen, y la gente luego no sabe qué hacer con eso. Entonces, fueron vidas de estudio que la gente luego no percibe, ¿no? De mucho estudio y mucho amor a eso. Y yo creo que es parte de lo que nos transmiten a nosotros, ¿no? Y que tratamos de transmitirle a los estudiantes o a la gente que se interese, porque a veces viene gente que no es precisamente del área y pues quiere saber cómo es eso. Bueno, pero te va a costar, como me va a costar enseñarte, a ti te va a costar y te va a poner a estudiar no cosas imaginarias, no, tienes que estudiar cosas y trabajar cosas reales, ¿no? Y por el lado del maestro Ticul era lo contrario entonces, ¿no? Del maestro Polaco, que era la megafauna, ¿era así? No, él también trabajó mucho los micromamíferos. Ambos tuvieron que trabajar con megafauna. Y bueno, el maestro Ticul Álvarez se decidió especializar en vertebrados terrestres, y el maestro Óscar, repito, dentro de su formación abarcó insectos, estuvo un rato con un entomólogo en la escuela, abarcó botánica, estuvo trabajando con el maestro Jersey, con Gonzalo Hafter también estuvo un ecólogo. Entonces esa curiosidad que él tuvo desde joven pues le sirvió mucho para desarrollarse en una disciplina que exige mucha interdisciplinariedad, ¿no? Conocer muchas cosas. Y entonces, bueno, pues es lo que pues nos quedaría a nosotros imitar. Y ellos decían que se sentían muy orgullosos de cuando el alumno superaba al maestro. Sí, en vez de que a veces parece que puede pasar lo contrario. Sí, sí. Háblanos de tu tesis de doctorado. Está pendiente, pero estás trabajando mucho en ella. No, ya la terminé. Ah, muy bien. Pero en realidad quedé agotada porque fueron 35,000 restos, ya integrando todo. Entonces quedé agotada. Una ocasión que le dije al maestro Óscar, porque preparar esqueletos de peces también es agotado, le dije, maestro, no quiero saber nada más
en mi vida de estos peces. Me dejó descansar 6 meses. Y después otra vez empezamos con los peces, ¿no? Tomaste un poquito de aire. Sí, entonces, hay muchas cosas que hacer en el laboratorio, entonces también no he podido abocarme. Yo quisiera nada más dedicarme a eso, pero si hiciera eso, desatendería muchas áreas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, el consuelo es que esté escrito, está ahí, cualquiera puede acceder. ¿Qué título es tu tesis? Los peces de las ofrendas del complejo A del Templo Mayor de Tenochtitlan, una aproximación arqueozoológica. Entonces, ahorita estoy retomando parte de ella para hacer un artículo que ya está bastante avanzado. La otra parte es la de las fuentes etnohistóricas y cómo interpreto yo los peces que están mencionando. Pero sí, fue bastante agotador. 35,000, dices. Ajá, muestras. Algo así, no, restos. Restos. Uh-huh. Es una cantidad bárbara. Sí. Sí, como no ibas a acabar tan agotado. Oye, ¿y qué tanto ha cambiado, pregunta también Yuriria, de acuerdo a la información aportada por los estudios que ustedes realizan, la relación de los seres humanos con los animales a través de la historia? ¿Qué tanto han cambiado? Bueno, sí podemos establecer reemplazamientos. Entonces, algo que nos ha permitido ver las excavaciones en el centro de la Ciudad de México es ese cambio, ¿no? Entonces, tenemos sitios coloniales en donde los contextos son basureros y tenemos los sitios ceremoniales prehispánicos. Y la fauna es básicamente distinta. Uh-huh. De lo que yo he revisado, solamente el agujón se comparte, y el agujón en realidad es poco consumido en México. Aunque lo hace poco. ¿Qué es el agujón? El agujón es un pescado alargado, uh-huh, de color plateado verdoso en el lomo, cuyos huesos son de color verde, y por eso la gente desconfía. Entonces, una vez estábamos en Semana Santa en el mercado de Ciudad del Carmen, peleándonos por los pescados, porque los pescadores salían a pescar y teníamos que comer pescados, nosotros teníamos que conseguir para la colección. Y entonces, que veo pasar un agujón, y yo, señor, deme el agujón, pero es que no se come. Y otra señora me decía, pero es que ese no se come, tiene los huesos verdes. Yo quiero ese agujón porque salen los... Para ti era apreciadísimo. Sí, en los contextos arqueológicos, yo quiero ese agujón. Y el señor sabe que se comen, pero como la gente no lo pide, iba a ser para su consumo, entonces ya me lo dejó. Entonces, en ciertas áreas no se consumen esas especies, y últimamente que he ido a Acapulco ya veo que a pie de carretera sí lo están vendiendo. Uh-huh. Entonces podría ser una recuperación del recurso. Uh-huh. Entonces podemos ver cambios de cómo veían a los peces los mexicas y su uso, y los españoles ahora. Pero también dentro de lo que consumían los mexicas vemos grupos de peces de los que consumían los españoles, vemos grupos de peces que son los tradicionales, el guachinango, el robalo, y vemos el agujón, que se lo comían en ese entonces, después lo dejamos de comer porque son verdes y luego lo volvemos a ver, ¿no? Entonces sí se puede observar las disminuciones de otras poblaciones de peces. Por ejemplo, el bobo era muy común. Uh-huh. El bobo es un pez de la familia Mugilidae, que es un pez vicario. Esto quiere decir que es de origen marino, pero que esta especie en particular, el estado adulto, lo desarrolla en el agua dulce y baja a desovar al mar. Y entonces, como están en ese frenesí del desove, es muy fácil de capturar, por eso lo llamaban bobo. Y cuando los españoles llegan, pues es una pesquería que a ellos les da mucho dinero, ¿no? Y el pescado sabe rico. Pero ya uno va a los mercados y el bobo no lo ve. Probablemente por una disminución en las poblaciones, porque decían que era muy común hacia el norte de Veracruz, también en otras partes, y hacia Veracruz ya no lo hemos ubicado. Donde lo fuimos a encontrar fue más hacia el sur. Uh-huh. O sea, eres una consumidora de pescado por todos los lados que le ven. Ay, sí, y luego como los descarnamos, ya la técnica también de preparación de los esqueletos ha cambiado. Ahora recuperamos la carne, y esa carne cuando se junta la mezclamos y hacemos unos ricos ceviches estilo Sinaloa. Fíjate, un rico ceviche, bueno, pues ya se antoja además. Ajá. Tenemos todavía tiempo de platicar de estas relaciones, ¿no? De esta situación del uso del pez también como representación cultural, todo lo que tú quieras comentarnos en esta parte para cerrar esta plática. Bueno, yo lo que les menciono es que el pez es un recurso de los muchos que usó el hombre prehispánico. Que bueno, dependiendo del sitio pueden encontrarse muchos restos o pocos restos, y de la dinámica en que se vayan haciendo la comercialización o el intercambio que hubo en ese entonces de los peces, ¿no?
Es uno de tantos, es uno de los más difíciles porque también, por ejemplo, comparado con los mamíferos, son 500 especies terrestres, de las cuales las de mayor talla son todavía mucho menos. Entonces los peces son muchos más diversos, por eso también se vuelve difícil de manejar, pero es muy interesante. Y un área que poco a poco se quiere impulsar más es el de el estudio de los anfibios y reptiles, ¿no? Que si bien ya fue comenzado por el maestro Ticul, pues esperemos que ahora con la recopilación que se ha hecho de la información en contextos arqueológicos y paleontológicas permita a la gente retomar más esta línea de investigación, no nada más en nuestra institución, sino en otros lados. Entonces, nos hemos ido enfocando en áreas porque así lo ha ido demandando el trabajo, pero seguimos sin dejar de lado otras, ¿no? Para que pues no nos agarren luego los imprevistos de que no podemos, pero tener siquiera una orientación. Claro. Ajá. Oye, ¿y qué proyectos tiene pendientes? De alguna manera los has mencionado, el laboratorio, es una parte de lo que dices, impulsar estos estudios de insectos y de moluscos. ¿Qué otra parte sientes que en tiempos próximos hay que abordar y hay que...? Bueno, dentro de lo que se establece para el laboratorio desde un principio es tanto colaborar en la resolución de esas interrogantes en contextos arqueológicos y paleontológicos de qué especies son, por qué esas especies, interpretar su presencia allí. También ir construyendo el marco de referencia para poder hacer esos estudios. Entonces, aunque en el país somos una colección única en donde están integrados esqueletos de muchas especies de vertebrados, unos mejor representados que otros, como los mamíferos están mucho mejor representados que otros. Entonces esa tarea no debemos dejarla de lado, porque te repito, es lo que cuando te topas con el problema tú dices, ya lo vi antes, ¿no? Estaba en esta caja porque ya lo vi, porque además yo me involucré con la preparación, la curación, el manejo de ese ejemplar. Y es muy chistoso que nos ha pasado que a veces poníamos a preparar a los estudiantes los ejemplares, tú ibas a verificar que estaban, descubrías, no lo había visto, y 2 años después te encontrabas arqueológicamente el material y decías, ya sé dónde está, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es muy importante no perder ese vínculo con el área netamente, que a mucha gente le parecería netamente biológica, seguir construyendo estos marcos teóricos que son los compendios de información, los estados del arte. Por lo menos ya tenemos cubiertos 4 de ellos aproximadamente, uno de ellos falta todavía publicar, que es el de los mamíferos. Se ha hecho mucho la parte paleontológica, pero la arqueológica no, y continuar creciendo, ¿no? Son proyectos internos para resolver preguntas que nos encontramos, ¿no? Si por ejemplo se fueran a estas áreas de la costa, no sé, pensando por ejemplo en Tulum, encontrarían muchos más restos fósiles de peces. De hecho sabemos que la gente allá en Yucatán ya se estableció en la universidad una unidad de arqueozoología, y ellos están excavando, y entre sus sitios salen montones de peces, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos ahorita están enfrentados con ese problema. Yo digo, no me los dieron a mí, otros 30 y tantos mil. Otros 30 y tantos mil para los siguientes 30 años de teoría profesional. No, en realidad fue muy rápido todo el proceso, pero sí es muy cansado. De hecho, ahorita estamos en la ofrenda 125 del Templo Mayor. Ya llevamos trabajando duros 4 meses, todavía no le vemos fin. Cada vez está más cercano el fin, estimamos que 1 mes más, pero como ya tenemos el manejo de todo el pescado y de qué partes ver y qué cosas son, y afortunadamente son pocas especies, aunque son muchos individuos, son pocas especies, lo estamos llevando muy rápido. Entonces con la experiencia se puede hacer rápido, pero el problema es adquirir la experiencia. Que tener una colección no te da la experiencia. No, claro, ojalá. No, como tú dices, la experiencia es de paso a paso, de minuto a minuto. Pues los felicitamos ampliamente por estos 50 años de trabajo y por toda esta labor que es resguardar y es pues clasificar y es efectivamente adquirir toda esta experiencia. Y bueno, una curiosidad que nos plantea también Yuridia Contreras, ¿se llegan a exponer estos materiales en algún momento? Sí, si nos lo solicitan. Entonces, la sala de fauna del Museo de Templo Mayor, cuando se creó originalmente el museo, fue pionera también en México al exhibir eso, y ahorita está en una fase de reestructuración. De hecho, la investigadora que ahorita está
trabajando el Templo Mayor más fuerte que yo, va a tomar el mismo título para su ponencia que el libro que publicó el maestro Oscar, La fauna en el Templo Mayor. No es la fauna hay que explicar qué está haciendo la fauna en el Templo Mayor. Entonces es uno de los pocos sitios. Lo que más se ha exhibido son materiales paleontológicos, pero bueno, cuando nos han solicitado la identificación de algún material para ser exhibido, pues se hace, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana Fabiola Guzmán, por estar aquí con nosotros. Ya descubrimos a través de tu experiencia algo sobre la arqueoictiología. Felicidades por los 50 años, por todo lo que te toca a ti también. Muchas gracias. Disfrutar y padecer al mismo tiempo algo que amas. Sí. Gracias a ustedes por seguirnos a través de Radio INA. Nos despedimos de ustedes, Rita Abreu en los micrófonos, Yulia Contreras aquí, atrás del micrófono junto a todo este equipo. Gracias también a nuestros escuchas, en la producción Gabriela Marentes y Evanevaldo Morales, en la operación técnica Ulises Gama, en el apoyo Lauro Gaspar y Gabriel Rojo. Hasta la próxima, amigos. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.